Bienvenido, bienvenida a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje. En este tutorial dedicado a las pruebas de acceso a la Universidad de Castilla y León, vamos a estudiar y analizar la segunda cuestión de la opción A de la prueba de junio de 2019. Señale el tema, la tesis y los argumentos. Justifique la clase a la que estos pertenecen. El vínculo oficial del documento lo dejo en la descripción del vídeo. No obstante, irán apareciendo en pantalla a medida que lo vaya comentando las diferentes líneas, partes o fragmentos del texto. Por otra parte, quiero indicar que voy a citar en el transcurso de esta videoexposición dos manuales académicos que pueden tenerse muy en cuenta para, si se desea, ampliar conocimientos. Estos dos manuales son Tipos de escrito 2, exposición y argumentación, de Miriam Álvarez, publicado en Arcolibros en 1994, y Manual de escritura académica y profesional, volumen 2, de Estrella Montolío, publicado en Ariel en 2014. Vayamos pues a ello. Cuestión 2. Tema, tesis y argumentos. El tema del artículo. Para abordar el tema, la tesis y los argumentos, debemos tener claro a qué corresponde cada uno de los conceptos por los que se nos pregunta. El tema de un escrito es el asunto general que se trata en él y, esto es muy importante, debe ser expresado de forma breve y además de forma abstracta por lo general. En este artículo de la prueba no debería decirse, por ejemplo, que el tema es la técnica de fecundación in vitro o la proposición de ley que Ciudadanos ha presentado en el Congreso, puesto que son cosas concretas y no abstractas. Para extraer y delimitar el tema de un texto es indudable que el título nos puede ayudar, sobre todo si es objetivo y no se presta a grandes interpretaciones. En este caso, el título Hijos bajo contrato sí se presta a interpretación o al menos a alguna matización, de ahí que la lectura del texto nos lo aclarará completamente. ¿Cuál sería el tema entonces? El tema se podría enunciar de dos formas en este caso, una simple, muy breve, y otra más amplia. La forma simple de enunciar el tema del texto sería la gestación subrogada, que es lo mismo que decir hijos bajo contrato, pero de una forma mucho más precisa, objetiva y clara, puesto que es una expresión cuyo significado todo el mundo conoce. Lo que ocurre es que al decir hijos bajo contrato, la autora implícitamente está sacando a colación el asunto del dinero, puesto que un contrato, por lo general, se hace bajo términos de intereses económicos. Si preferimos enunciar el tema de una forma más amplia, diríamos que el tema del texto es la gestación subrogada y las implicaciones morales que conlleva. Contratos muy interesados, dinero, pobreza y además altruismo y relaciones familiares, particularmente. Lo de altruismo lo añadiríamos porque esa es la principal razón que esgrime el partido político de Ciudadanos en su proposición de ley en el Congreso. Si elegimos esta forma más extensa de enunciar el tema, esto nos ayudará a expresar también la tesis, que es el aspecto siguiente, puesto que tendrá mucha relación con ella. De manera que nos habremos anticipado ya al trabajo posterior. Tema y tesis siempre tienen relación y lo que nos quedaría por trabajar en este sentido serían los argumentos que veremos después. La tesis del artículo. Pues bien, por lo que respecta a la tesis del artículo, recordemos que el término tesis significa conclusión o proposición que se mantiene con razonamientos, es decir, todo texto argumentativo, de opinión o expositivo contiene una idea central defendida por el autor del texto. Ahora bien, ¿cómo hallar esa idea central o dónde se encuentra esa idea central? Hay que entrar en el texto, buscar la esencia comunicativa que nos transmite el mensaje que vertebra al texto.
y siempre mediante la lectura atenta localizar esa idea principal que el autor desarrolla mediante razonamientos que la apoyan, es decir, los argumentos. La tesis es la idea que en esencia defiende un autor. En ocasiones puede ser más de una idea. En este caso, y vamos a empezar por enunciarla inmediatamente, la autora defiende dos ideas, aunque en el fondo estén relacionadas, como veremos al analizar y exponer los argumentos. Primera idea de la tesis. Ninguna mujer va a querer gestar para unos desconocidos por puro altruismo. Fijémonos en que es una tesis expresada en forma de pregunta retórica. Pero, ¿qué mujer va a querer gestar para unos desconocidos por puro altruismo? Línea 18. Segunda idea de la tesis. Las relaciones mercantiles no pueden gobernar la maternidad. En este caso, fijémonos bien, se trata de una tesis expresada en forma de exhortación, pero debemos pensarlo dos veces antes de permitir que las relaciones mercantiles gobiernen la maternidad. Líneas 25 y 26. Es decir, la autora nos incita o incita a la sociedad o a los lectores a que hagamos o dejemos de hacer algo, y ello mediante la perífrasis verbal debemos pensarlo dos veces. Esto es, tenemos que actuar con reflexión y tranquilidad ante este asunto, que es permitir que las relaciones mercantiles gobiernen la maternidad. Las dos tesis o ideas contienen elocutivamente una contraargumentación inicial, expresada por la conjunción pero, seguida de una enunciación negativa. ¿Qué mujer va a querer? Que equivale a decir ninguna mujer puede querer. Línea 18. Y debemos pensarlo dos veces antes de permitir. Es decir, la autora está interponiendo de entrada cierta acción pasiva o reflexiva antes de la acción de permitir algo. En cierto sentido, está diciendo que no se debe permitir que las relaciones mercantiles estén por encima de la maternidad. Esto es, la autora contraargumenta lo que ha expuesto inmediatamente antes y finalmente niega u ofrece cierta reserva o duda. ¿Qué quiere decir que ofrece cierta reserva o duda? Que la autora no está en absoluto de acuerdo con la proposición de ley de Ciudadanos, se opone a ella en el fondo. Y finalmente pone en tela de juicio una circunstancia específica y concreta que no suele ser considerada cuando se piensa en los contratos de subrogación altruista, el caso del feto defectuoso. Es decir, duda, muestra su reserva en este aspecto. Este argumento con reservas, lo expone siguiendo prácticamente la misma estructura que ha empleado en los casos anteriores, una estructura sintáctica de tipo condicional, en primer lugar, y en segundo lugar, una pregunta retórica. ¿Y si el hijo nace defectuoso, qué dice el contrato? Línea 27. Pero en realidad, y como acabo de mencionar, esto se denomina argumentación con reservas o argumentar con reservas. Las reservas son un tipo de argumentos que proponen la suspensión o la aceptación de una razón, conclusión o garantía si las circunstancias de la argumentación se dan de un modo determinado, como en este ejemplo. El presente seguro excluye de la cobertura las averías que sean consecuencia de 1. Cualquier guerra civil o extranjera, rebelión o confiscación por parte de las autoridades. 2. Cualquier radiación ionizada o cualquier otra capacidad peligrosa de elementos o partes nucleares que forman parte del mismo. Esto está recogido en el Manual de Escritura Académica y Profesional de Estrella Montolío, en la página 266. Acabo de mencionar el término garantía. Desde el punto de vista argumental, una garantía o regla general se expresa del siguiente modo según este ejemplo. La inflación ha subido el último mes. Eso demuestra que la economía española empeora.
Es decir, la inflación es, en este ejemplo, una garantía del empeoramiento de la economía española. No obstante esta explicación, no puede considerarse que haya garantías en este texto, con lo cual debe obviar este concepto. Antes de señalar los argumentos, vamos a recuperar lo que hemos establecido como tema, la gestación subrogada y las implicaciones morales que conlleva. Contratos muy interesados, dinero, pobreza y además, insisto, altruismo y relaciones familiares. Ya dije antes, al establecer el tema en su versión más amplia, que nos serviría para indicar la tesis. Y como se ve, tanto tema como tesis tienen relación directa. En cierto sentido, el título de un texto expositivo argumentativo como este es la expresión abreviada y sintética de ambos. Con respecto a los argumentos, si nos fijamos bien, el artículo está compuesto, en primer lugar, de varios párrafos. El primero de ellos solo le sirve a la autora del artículo para introducir aspectos generales. La realidad va muy por delante de nosotros, nos dice. O en España la gestación subrogada está prohibida y por eso muchas parejas recurren a otros países para poder tener hijos. Líneas 1, 2 y 3. El segundo párrafo tiene un carácter descriptivo, puesto que por un lado se refiere a en qué consiste la técnica científica de la fecundación in vitro, que es, por otro lado, lo que permite incluso a parejas homosexuales ser padres. Pero fijémonos en el tercer párrafo. Es aquí donde aparecen ya una serie de razonamientos de más fuerza. Y mucha atención porque unas veces estos argumentos proceden del partido político aludido y otras pertenecen a la propia autora del artículo, que desliza su opinión personal y su punto de vista, es decir, su reflexión, a raíz de lo que se afirma en la referida proposición de ley. Estos argumentos o razonamientos están en todo el tercer párrafo y son los siguientes. Primer argumento. Los promotores de la regulación apelan a la libertad de la mujer para decidir. Línea 11. Y atención porque se trata de un argumento objetivo que procede no de la autora sino de Ciudadanos, el partido político, el cual apela a la libertad de la mujer para decidir en su proposición de ley. Es un argumento objetivo en la medida en que la autora del artículo nos recuerda la posición ideológica de Ciudadanos en este sentido. Este argumento se puede sintetizar diciendo: la mujer tiene derecho a decidir. Repito, argumento no de la autora, sino de Ciudadanos. No obstante, hay que decir que no solo es un argumento de este partido político, sino que es un lema social, si se quiere denominar así, que surge del movimiento feminista. Por tanto, es una doxa, es decir, una verdad común aceptada o apoyada al menos desde un punto de vista ideológico, representativo del feminismo. Tal y como se expresa en el Manual de Escritura Académica y Profesional de Estrella Montolío, insisto en que una doxa es una verdad comúnmente aceptada del tipo: las mareas se originan por la atracción de la luna y el sol, se evitan las agujetas tomando bebidas azucaradas o fumar provoca cáncer. Segundo argumento. Si se reconoce la libertad para disponer del propio cuerpo y abortar, dicen, también se debe reconocer la libertad de gestar para otra. Es evidente que en este caso se trata también de otro argumento que procede del mismo partido político, pues la autora emplea, mediante un inciso, la forma verbal dicen en la línea 12. Este es un argumento que se apoya en una estructura sintáctica condicional, es decir, es un argumento con reserva, según el Manual de Escritura Académica y Profesional de Estrella Montolío, que queda expresado simplemente mediante la conjunción sí. Es un argumento condicional porque el enunciado está introducido por esa conjunción condicional sí,
Si una cosa, entonces la otra. Si esto, entonces aquello. No es, insisto, un argumento de la autora, sino de Ciudadanos, y además es un argumento que se acerca a un silogismo. Un silogismo es un argumento que tiene tres proposiciones, en el que la tercera proposición se deduce de las dos anteriores, como en el ejemplo clásico. Todos los hombres son mortales, yo soy hombre, luego yo soy mortal. Sin embargo, en este caso aparecen solo dos proposiciones o dos premisas, no es exactamente un silogismo. Tercer argumento. También en este caso se trata de un argumento condicional y de nuevo, por lo tanto, es un argumento con reservas, según el Manual de Escritura Académica y Profesional de Estrella Montolío, que parte del concepto de altruismo aludido antes. Si se pudiera garantizar el altruismo, las objeciones no serían tan fuertes, aunque seguiría habiéndolas. Repito, es un argumento con reservas, puesto que utiliza la conjunción sí. Esta conjunción podría ser sustituida por locuciones conjuntivas de tipo condicional, como a menos que, a no ser que, como no sea que, excepto que, salvo si, a condición de que, siempre que, o con tal de, con tal que, con tal de que. Todas ellas sirven para expresar las reservas. Del mismo modo que en el anterior, es un argumento condicional porque el enunciado está introducido por la conjunción condicional sí. Si una cosa, entonces la otra. Si esto, entonces aquello. Fijémonos en que la segunda parte de la condicional lleva un contraargumento introducido por la conjunción aunque. Las objeciones no serían fuertes, aunque seguiría habiéndolas. Líneas 13 y 14. Este argumento se acerca mucho de igual manera a un silogismo, pues sigue la misma estructura que el anterior. Cuarto argumento. Cabe pensar que una mujer pudiera querer gestar de buen grado el hijo de su hermana estéril, o una madre gestar al hijo de su hija. Este argumento, formado mediante dos ejemplos, es subjetivo y está basado en posibilidades o conjeturas de la propia autora, introducidas por la expresión cabe pensar que, además de por la forma de subjuntivo pudiera. Finalmente, un quinto argumento es el enunciado. El único inconveniente sería en este caso la distorsión de las relaciones familiares, líneas 16 y 17, que en realidad es consecuencia del anterior, se desprende del anterior. También es una conjetura de la autora, que viene expresada en este caso por la forma verbal condicional o potencial sería. Fijémonos en que este argumento es en realidad un contraargumento en virtud del adjetivo inconveniente, que niega las secuencias expuestas en el cuarto argumento. Recapitulando todo cuanto hemos expuesto sobre los argumentos, recordemos que nos hemos referido a argumentos que proceden en primer lugar del partido político de Ciudadanos, de su proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados, y en segundo lugar de la propia autora del artículo, Milagros Pérez Oliva. Además, hemos visto que en el texto hay argumentos de dos tipos. En primer lugar, argumentos considerados doxas, verdades comúnmente aceptadas, como la mujer tiene derecho a decidir. En segundo lugar, argumentos considerados reservas, formulados en el texto mediante estructuras de tipo condicional, introducidas por la conjunción condicional sí, como en si se pudiera garantizar el altruismo, las objeciones no serían tan fuertes, aunque seguiría habiéndolas. Recordemos que las reservas suponen la suspensión o la aceptación de una razón si se dan las circunstancias adecuadas. Pero, en tercer lugar, hay argumentos que deben considerarse conjeturas, esto es, un juicio que se forma de algo por indicios u observaciones. Las conjeturas que hemos visto se expresan en nuestro texto mediante formas verbales en subjuntivo, como en cabe pensar que una mujer pudiera querer gestar de buen grado
el hijo de su hermana estéril, o expresadas en modo condicional o potencial, como en el único inconveniente sería, en este caso, la distorsión de las relaciones familiares, línea 16. Por último, hemos visto las contraargumentaciones, que son, recordemos, argumentos que se oponen a una premisa o a una proposición expresada inmediatamente antes en un texto. Las contraargumentaciones se expresan mediante conjunciones o locuciones conjuntivas del tipo pero, sin embargo, aunque, no obstante, entre otras. En el texto se utiliza la conjunción pero de forma frecuente. Y por mi parte es todo. Confío en que el tutorial haya sido de provecho y haya contribuido a la mejora de sus prácticas y conocimientos académicos. Recuerdo al alumno que podrá ir disponiendo en este sitio web de más videotutoriales de las pruebas de acceso de otras comunidades autónomas, así como de otros videotutoriales referidos a distintos asuntos de la lengua española y la literatura de todos los niveles académicos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima cita.